Muy buen día, compañeros. En el día de hoy les vamos a socializar el trabajo colaborativo número 3, que lo fundamentamos el capítulo 8, DNA, RNA y gen. El grupo está integrado por Cristian de la Cruz y Jonathan Mina, quien les habla. Este trabajo será presentado al tutor virtual Iván Romero y presencial a nuestro tutor Freddy Ospina. Este trabajo fue construido para permitir comprender qué es el DNA, qué es el ADN, cuál es la función que realiza en los organismos, de igual manera tener claro qué es un gen y el papel que cumplen los seres, conocer algo de la historia del ADN, cuál es la importancia de los ácidos nucleicos, cuál es el papel que cumplen las proteínas en cada uno de los organismos que necesitan de este elemento para poder desarrollarse de una manera eficiente y sin inconvenientes. La justificación de este trabajo se hace en una investigación sobre cada uno de los temas escogidos por el estudiante, comprender cuál es el papel que cumple cada uno de estos términos para con estos conocimientos realizar cualquier dificultad que se nos presente en la vida. Los objetivos. Consta identificar los términos escogidos en el capítulo 8, comprender cuál es la función de cada uno de ellos, conocer cuál es la importancia del buen funcionamiento de cada uno de ellos, comprender de cada uno las características de estos elementos. Materiales y equipos requeridos para este desarrollo del trabajo. Los materiales y equipos son pocos: un computador con internet, un programa de Word, el módulo de genética y Atube Catcher, que es con el que estamos realizando la presentación. Reconocimiento del capítulo 8, DNA, RNA y gen, de la unidad 3 del módulo de genética. DNA es el material genético de casi todos los organismos vivos que controla la herencia y se localiza en el núcleo de las células. Es un ácido nucleico compuesto de dos tiras llamadas nucleitos. Las dos tiras se disponen en espiral formando un doble hélice y unidas entre sí por enlaces de hidrógeno entre las bases de nucleitos. La información genética está contenida en secuencia a lo largo de la molécula, la cual puede hacer copias exactas de sí misma por un proceso denominado replicación, pasando de este modo la información genética a las células hijas cuando las células se dividen. El RNA es el AN más abundante en la célula y puede purificarse fácilmente. Una célula típica contiene 10 veces más RNA que DNA. El azúcar presente en el RNA es la ribosa. El RNA es químicamente inestable, de forma que una disolución acuosa hidrolizada fácilmente en el RNA. La base que se aparea con la A es U, a diferencia del DNA, el cual la A se aparea con T. En la mayor parte de los casos es un polímero monocatenario, pero en ciertos casos puede presentar zonas en su secuencia con apareamientos intracatenarios. Según las modernas teorías sobre el origen de la vida, parece bastante problema que el RNA fue el primer biopolímero que apareció en la corteza terrestre durante el transcurso de la evolución. El gen se conoce como gen a la cadena de ácido desoxirribonucleico ADN, una estructura que se construye como unidad funcional a cargo del traspaso de rasgos hereditarios. Un gen, según los expertos, es una serie de nucleitos que almacena la información que se requiere para sintetizar a una macromolécula que posee un rol celular específico. El gen, como unidad que conserva datos genéticos, se encarga de transmitir la herencia a los descendientes. El conjunto de genes pertenecientes a una misma especie se define como genoma, mientras que la ciencia que lo analiza recibe el nombre de genética.
Historia del DNA. En los años 90 el profesor Richard George Hansen de la Universidad de Arizona en Tucson estaba dedicado a pruebas sobre los mecanismos moleculares de la coloración, modificar genéticamente las petuinas para obtener flores de un color rojo más intenso. A partir de técnicas genéticas, George había logrado cambiar el color de sus petunias. El color rojo estaba codificado en un gen concreto que él conocía y también como fábrica en cada flor. Los pigmentos que le dan el color. El mecanismo es el siguiente: el ADN es como un libro, donde están escritas todas las instrucciones de la planta. La escritura utiliza solo 4 letras y se escribe a 2 renglones por duplicado, siguiendo un determinado código, y si el renglón de arriba hay una A, en el de abajo pone una T, y si hay una C, en el de abajo pone una G. Lo que escribe en un renglón determina lo que se escribe en el otro. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas formadas por la repetición de un monómero llamado nucleído. Estos se unen entre sí por un grupo fosfato, formando largas cadenas. Pueden alcanzar tamaños gigantes, siendo las moléculas más grandes que se conocen constituidas por millones de nucleidos. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son las responsables de su transmisión hereditaria. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que se diferencian en el azúcar, que contienen la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN. Las proteínas. Estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, ADN, de la persona. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Funciones principales de las proteínas. Ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no la pueden sustituir por no contener nitrógeno. Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales para la síntesis tisular. Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas. También funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios como el plasma. Actúan como catalizadores biológicos, acelerando la velocidad de las reacciones químicas del metabolismo. Son las enzimas. Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, o sea, la hemoglobina. Actúan como defensa. Los anticuerpos son proteínas de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Permiten el movimiento celular a través de la miosina y actina, proteínas contráctiles musculares. Las conclusiones. Con la realización de este trabajo comprendimos cuál es la importancia que tiene conocer la función de cada uno de estos elementos y cuáles son sus características que lo identifican para formar un proceso donde funcionan con perfección y cumplen con cada una de las tareas a las que son encomendadas. En este día hoy les comprendimos el capítulo 8 del módulo de genética y le damos las gracias